En este trabajo lo que nosotros encontramos es un mecanismo nuevo a través del cual los tumores pueden escaparse de la terapia antiangiogénica y así evadir la respuesta terapéutica. Puntualmente la terapia antiangiogénica tuvo su auge en los años 80 y su furor en los 90 y en los 2000 empezó a ser aplicada en humanos. Consiste básicamente en eliminar los vasos sanguíneos que llegan al tumor. De esta forma lo que eliminamos también son los nutrientes y el oxígeno. Esta falta de oxígeno en los tumores genera un ambiente que se denomina hipóxico, que hace que la mayoría de los tumores mueran a causa de esta falta de oxígeno. En algunos casos lo que se vio es que esta falta de oxígeno hace de hecho que los tumores crezcan más, generen metástasis y se escapen de la terapia antiangiogénica. Lo que nosotros descubrimos es un mecanismo que involucra la interacción entre lectinas y glicanos que hace que algunos tumores puedan evadir esa respuesta antiangiogénica. Cuando vos inducís un tratamiento antiangiogénico, lo que haces es bloquearlo, inhibir la llegada de vasos sanguíneos al tumor. Eso es lo que hace cuando célula tumoral es inducir hipoxia, o sea, falta de oxígeno. Eso induce la activación de un montón de mecanismos de respuesta a la falta de oxígeno. Lo que nosotros vimos que uno de estos mecanismos es que el tumor empieza a producir galectina 1 en el microambiente tumoral. Esto se sabe que tiene funciones en la regulación de la respuesta inmunológica antitumoral. Lo que nosotros encontramos además es que esta galectina 1 se puede unir a una célula endotelial e inducir angiogénesis. Eran dos evidencias que teníamos por separado. Juntamos estos datos y lo aplicamos a la terapia antiangiogénica y lo que demostramos es que en respuesta a una terapia antiangiogénica el tumor no solo produce galectina 1, sino que la célula endotelial que está cerca del tumor, que también está expuesta a esa hipoxia, empieza a exponer estructuras de azúcares en las proteínas que son distintas a las que la célula tiene en condiciones de reposo. Estas estructuras son a las que más le gusta unirse a galectina 1. Entonces, en una situación de hipoxia, el tumor produce más galectina 1, produce más exposición de azúcares permisivos para galectina 1, entonces hay más interacción galectina 1 en el glicanos en célula endotelial. La célula endotelial prolifera, aún en presencia de bloqueadores de la angiogénesis, la célula no responde a esa terapia, prolifera y al tumor de vuelta le llegan oxígenos y nutrientes, entonces el tumor crece a pesar de estar siendo tratado contra un agente antitumoral. Una vez que encontramos cuál era el mecanismo por el cual la galectina 1 estaba induciendo angiogénesis en los tumores y más aún era la interacción entre galetinas y N-glicanos en las células endoteliales, era responsable, al menos en parte, de la resistencia de las terapias antiangiogénicas, nos propusimos nosotros mismos generar una herramienta terapéutica capaz de bloquear la interacción entre galectina 1 y N-glicanos con el fin de mejorar la terapéutica de los tumores. En ese sentido, desarrollamos un anticuerpo monoclonal bloqueante de galectina 1, el cual mostró ser efectivo para bloquear los efectos de galectina 1 tanto en el sistema inmune como en la angiogénesis. Lo probamos en estos modelos, lo probamos como un posible agente capaz de contrarrestar la resistencia a las terapias antiangiogénicas y vimos que efectivamente este anticuerpo era capaz de contrarrestar la resistencia inducida por los tumores que eran capaces de resistirse a estas terapias. También funciona en los tumores que no son resistentes, es decir, que es un agente que funciona en todos los niveles en cuanto a la terapia antiangiogénica tumoral. Y más aún, dado toda la experiencia que teníamos de estos últimos años en trabajar sobre el sistema inmune, también observamos que el bloqueo de galectina 1 contribuye a incrementar la respuesta inmunológica en este tumor. Es decir, por decirlo de alguna forma, estábamos matando dos pájaros de un tiro. Al mismo tiempo que estábamos mejorando la resistencia a la terapia antiangiogénica, estábamos mejorando la respuesta inmune. De hecho, lo que vimos es que estos dos fenómenos se interrelacionan y se potencian entre sí. Al mejorar la calidad de la vasculatura con el bloqueo de galectina 1, mejoramos la cantidad de células del sistema inmune que pueden llegar a atacar el tumor y la calidad de esa respuesta inmune, porque galectina 1 también participa en la regulación de la respuesta inmune antitumoral. Es decir, bloquear galectina 1 mejora la vasculatura, mejora el ingreso de células del sistema inmune al tumor y mejora la capacidad de esas células de combatir al tumor. Con estos datos a nivel molecular, a nivel celular y a nivel de estudios en animales, el siguiente paso ahora es poder tratar de corroborar estos datos a nivel de patologías humanas. Lo que se hace, que es el paso futuro que tenemos pensado hacer, es validar si este sistema de interacciones entre galectivinas y glicanos también actúa en
patologías humanas, en tumores humanos. Para eso hacen falta muestras clínicas, hacen falta estudios retrospectivos que llevan mucho tiempo, que tienen otra dinámica, otra cinética, por lo cual, si bien creemos que los datos son muy prometedores y muy promisorios, todavía nos hace falta mucho estudio a nivel básico y para recién después pasar al estudio a nivel clínico, pero confiamos en que esta herramienta terapéutica del anticuerpo monoclonal antigalestina 1 está teniendo buenos resultados en las fases iniciales de desarrollo, lo cual nos hace pensar que podemos seguir adelante con nuestro estudio. Todo esto lo pudimos hacer acá en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, en el IBIME, desde el momento en que vinimos, desde el año 2007 hasta el presente. Estamos muy contentos porque bueno, ha sido aceptado en la revista Cell, y bueno, y básicamente ha sido apoyado financieramente por subsidios de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica a través de un PICT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por otro lado, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires también apoyó con un subsidio, y fundamentalmente también la Fundación Sales. La Fundación Sales es una fundación sin fines de lucro que nos viene apoyando desde el año 1999 con nuestro trabajo, y fundamentalmente en el contexto de la Fundación Sales, la familia Ferioli-Ostri, que es una familia que nos ha donado equipos y nos ha ayudado mucho para poder llevar a cabo este proyecto y llevarlo adelante. Los principales protagonistas de este trabajo son Diego Crossi, que es el primer autor. Parte de la tesis doctoral de Diego es este trabajo y gran parte del trabajo postdoctoral. Por otro lado, el segundo autor es Juan Pablo Serliani, que es investigador asistente del CONICET, al igual que Diego actualmente. Tomás Dalotto Moreno, que es becario tipo 1 del CONICET. Santiago Méndez Huergo, que es becario también tipo 2 del CONICET. Sebastián Dergandilo, que es becario tipo 2 del CONICET. Marta Toscano, que es investigadora adjunta del CONICET. Mariana Salatino es la anteúltima autora y ella es también investigadora adjunta del CONICET. Por otro lado, contribuyeron también a este proyecto y son coautores de nuestro trabajo el doctor Julio Caramelo de la Fundación Instituto Leluar, acá en Buenos Aires, el doctor Carlos Weiss de Genentech, que nos ayudó con mucho aporte intelectual y con reactivos que realmente son preciosos y son muy importantes para nuestro trabajo, la doctora Margaret Sheep, que nos ayudó con la generación del anticuerpo antigalestina 1, y el doctor Enrique Merri también con sus aportes intelectuales. Esto realmente ha generado un trabajo que tiene un contexto interdisciplinario porque va desde la identificación de un mecanismo básico hasta la propuesta concreta de una terapia en el mismo trabajo utilizando ratones deficientes en los genes que codifican para estos mediadores. Pero básicamente es un mecanismo de rescate del escape de la terapia antiangiogénica. Es una forma de rescatar este escape y este crecimiento tumoral que se veía en estos tumores refractarios.